Sing me a song of a lass that is gone. Say could that Muy buenas Lali Brokers y bienvenidos al Lali Podcast del clan Lali Brok, el podcast más incorrecto de la comunidad de Outlander en español. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia y en este nuevo Lali Podcast vamos a hacer un dossier sobre Jamie. Y vosotros os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué es esto de un dossier sobre Jamie? Bueno, como sabéis, los temas que vais proponiendo o que se nos ocurren los vamos apuntando en una lista. Y ya tenemos varios temas en esa lista relacionados con Jamie, así que hemos pensado que antes de entrar en materia pura y dura, que hay muchas cositas interesantes, estaría bien, sería buena idea hacer un dossier sobre Jamie, es decir, repasar su historia antes de Claire, algunas curiosidades y algún otro dato histórico que hay por ahí y que no solo puede ayudar a quienes ya hemos leído la saga, porque suele ocurrir que empezamos a mezclar cosas y nunca está mal volver a los inicios, ¿no? Y ver dónde arrancó todo, cómo arrancó todo y analizar un poquito la personalidad de este personaje que tanto nos gusta, y porque puede también ayudar a quienes solo veis la serie de televisión, quizá pues os dé un poquito más de profundidad o de visión sobre quién es Jamie. ¿Os interesa? Pues vamos a ello. Suppose that means you're coming with me. Solemos decir a veces que el día que Claire apareció en su vida se la puso del revés, pero lo cierto es que Jamie ya era un poco culo inquieto antes de que su querida Sassenach atravesara las piedras. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser nació en Lally Brok como hijo de Brian y Ellen Fraser. Tenía dos hermanos mayores, William y Janet, pero William murió de viruela cuando Jamie solo tenía 6 años, así que a él empezaron a criarle para heredar Lally Brok, la finca familiar. Más tarde murió su madre junto a su hermanito Robert, así que Jenny, que tenía 10 años por aquel entonces, fue la que se hizo cargo de la casa y de cuidar tanto de su padre como de su hermano Jamie. Con 14 años fue cuando enviaron a Jamie a casa de su tío Dougal, que fue quien le enseñó a manejar la espada, porque él también es zurdo. Y así fue como Jamie aprendió a defenderse con ambas manos, aunque el padre de Ian, John, ya le había dado algunas nociones al respecto. De hecho, hay algo que John le dice a Ian, que luego creo que Jenny se lo cuenta a Claire en algún momento, y que es una de mis frases favoritas de la saga porque refleja muy bien la amistad que tienen Jamie e Ian. Y es que como Jamie es zurdo, John le dice a Ian que tiene que caminar siempre en el lado derecho de su señor para proteger su lado más débil. También hay un momento en el que Jenny comenta que no había nadie que se atreviera a vencerles cuando peleaban juntos, ¿no? Al ser uno zurdo y el otro diestro, tenían los dos flancos cubiertos. Y me parece un pasaje muy chulo de la saga, no puedo concretar a qué altura está, porque ya sabéis que a este nivel ya empezamos a mezclar las cosas, pero ahí el pasaje es muy chulo sobre cómo maneja la espada un zurdo, y yo como zurda que soy, pues me gustó bastante. La frase que John le dice a Ian, esta de que tiene que caminar al lado derecho de su señor, cuando fuimos a Londres a la convención hicimos unas chapitas para que cada actor se llevase la suya, de su personaje, con una frase identificativa. A Ian le pusimos esta frase y Steven no sabía muy bien de dónde venía. Un dato curioso que dejo caer por aquí. Pero volviendo a Jamie, con 16 años acaba en el castillo Lyok. De esta época, en la serie Jamie hace una referencia cuando le cuenta a Claire esa anécdota de cómo sabe el interés que el duque de Sandringham tiene por él, y le cuenta esa anécdota con 16 años, ¿no? A los 18 fue cuando se fue a Francia a estudiar a la universidad, cuando conoció a Annalise de Marillac, se bate en duelo por ella, etc., ¿no? Vemos esta referencia en la segunda temporada cuando están en Versalles, ¿no? Y aparece Annalise. A su vuelta a Escocia,
lo detienen por obstrucción. Consigue escaparse, pero lo vuelven a atrapar y aquí es cuando entra en escena Blackjack Randall con látigo en mano. Después de que lo azotasen 2 veces, sus amigos consiguen rescatarle, pero durante la huida muere un soldado y los británicos atribuyen esta muerte a Jamie. Por eso se repite tanto a lo largo, sobre todo de la primera temporada, eso de que Jamie tiene un precio sobre su cabeza, y es que lo culpan a él. En esta huida es cuando descubre que su padre ha muerto de una apoplejía, del disgusto que se llevó al pensar que su hijo estaba muerto a base de latigazos, y Murtagh decide llevarse a Jamie a Francia, donde le recomienda pues, que se esconda un poquito, que se mantenga alejado de Escocia. Así que se va a Francia y allí se reúne con Ian, que está trabajando allí como mercenario. En este escenario, el de Jamie e Ian en Francia, es donde se desarrolla la historia corta de la novela, entre comillas, que se llama Virgin. Cuando Jamie vuelve a Escocia de nuevo, es cuando pasa un tiempo viviendo en el campo, robando ganado, comiendo pasto. Seguro que recordáis esta parte porque Jamie se la cuenta a Claire cuando comen juntos en los establos al comienzo de la serie. Pero en esas estaba cuando aparece alguien que le golpea la cabeza con un hacha y su tío Dougal lo manda a Francia otra vez, a la abadía de Saint-Anne-de-Beaupré para que se recupere. En algún momento de la saga, siento no poder concretar otra vez, Jamie sospecha que quien le golpeó la cabeza fue Dougal. Ya sabemos las intrigas que se traen los Mackenzie, ¿no? Como a Dougal no le interesa nada que Jamie esté cerca de Lioch, por si Colum lo nombra su sucesor, ¿no? Porque Dougal quiere quedarse también con las tierras de los Fraser, quiere la libró. Las intrigas escocesas de la época, ¿no? Pero Jamie vuelve otra vez a Escocia. Está el pobre que da más vueltas que Willy Fogg. Vuelve a Escocia gracias a Murtagh y aquí es donde se encuentra con Dougal y sus hombres robando ganado, teniendo cierto encontronazo con Blackjack Randall y tropezándose con una inglesa perdida que le arregla el hombro dislocado y que le cambiará la vida. Como veréis, aquí ya nos hemos situado en el primer episodio de la primera temporada, que es donde arranca toda la historia. Pero, ¿qué es lo que hace también que Jamie acabe metido siempre en todos estos líos y ande de aquí para allá? Pues que tiene una apariencia y una personalidad que no pasan precisamente desapercibidas. A Jamie se lo describe como pelirrojo, su mayor seña de identidad para la época y característica que luego hereda su hija y que tanto se repite en la saga, ¿no? El parecido entre ambos. De profundos ojos azules y rasgados, algo que también se menciona mucho. Y además se dice que es muy grande y muy alto. Claire repite en más de una ocasión que podría encontrarlo fácilmente entre la multitud. Otra cosa que Diana describe mucho a lo largo de los libros son los olores. Y Jamie también tiene los suyos a ojos o a nariz de Claire. Huele a campo, a tierra, a whisky, a sol. Si hablamos de su personalidad, Jamie es bastante complejo. Y aquí agarraos porque cuando me puse a pensar en todos esos rasgos me ha salido una lista bastante larga y alguna de estas características las habéis mencionado en los comentarios que luego escucharemos. Primera cualidad es que es responsable. Es capaz de cargarse todo a la espalda y vemos un momento de debilidad que tiene cuando estalla en la segunda temporada, esa pelea que tiene con Claire en París, cuando Claire le pide un año de gracia para Blackjack por Frank, ¿no? Y Jamie le suelta algo así como que tengo que cargar con las debilidades de todos y no se me permite tener las mías propias, ¿no? Más o menos. También tiene un gran sentido del honor y siempre hace lo que considera que es correcto, aunque a veces no esté muy de acuerdo. Es leal y también un líder nato, lo hemos comprobado
tanto en la batalla de Culloden como luego cuando lo mandan a la cárcel, como los hombres lo eligen, digamos, entre comillas, como el que los representa, como su portavoz. Sufre mucho, pero tiene la capacidad de sobreponerse y salir adelante, y la mayoría de las veces siempre lo hace por los demás, porque sabe que lo necesitan. Y esto nos lleva a otra cualidad, y es que es muy generoso. En algún momento de viajera, en el libro, Claire le pregunta si alguna vez ha pensado en lo que quiere él, sin pensar en los demás. ¿Qué quieres tú? ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué quieres ser? ¿Has nacido para ser terrateniente? ¿Has nacido para ser pirata? Tampoco tiene miedo de mostrarse vulnerable, de reconocer que tiene miedo o que se siente débil. Sobre todo a Claire, ¿eh? A los demás pues puede aparentar porque eso sabe que les infunde seguridad en los demás, el que él esté bien y esté entero, pero a ojos de Claire no tiene problema de reconocer, pues sobre todo cuando va avanzando la saga en los libros, vemos cuando ya se empieza a sentir mayor, ¿no? Y empieza a tener, entre comillas, achaques, sigue manteniéndose fuerte a ojos de los demás, pero a ojos de Claire dice, estoy rendido, no puedo más, estoy cansado, ¿no? Tiene la capacidad de gestionar sus emociones, que es lo que se llama esa inteligencia emocional, que lo hace tan interesante y creo que es una de sus mayores cualidades, una de las más destacables y lo que hace que el personaje nos atraiga tanto. Es empático, puede ponerse en el lugar de los demás. Él mismo dice alguna vez que no es romántico porque no tiene los gestos típicos como puede ser regalar flores ni nada de eso, pero es su forma de ser con Claire lo que lo hace ser romántico. Es delicado con ella, es sincero, es tierno, pero además de todas estas cosas de cualquier caballero, ¿no? También es capaz de reconocer su individualidad, de respetarla como mujer, que no es muy típico del siglo XVIII. Y con esto de la individualidad, pues me surge la siguiente característica, y es que tampoco teme que Claire asuma el poder o el control de la relación, en una época pues, en la que el hombre se tenía que sentir el macho, era el que tenía que defender a su mujer, proveer en su casa, mantener a su familia, ¿no? Pero él no tiene problema de que ella sea un poco la que asuma el control en determinados momentos. Y estoy pensando en una escena en concreto del libro 8 que no voy a revelar por si alguien no lo ha leído y tiene previsto leerlo o está en camino de hacerlo, ¿no? Hay una escena muy clara en el libro 8 sobre este tema, ¿no? De cómo Jaime respeta la individualidad de Claire y cómo de alguna manera tiene una actitud, no sé si decir feminista, que es el término que ahora pues es tendencia, ¿no? Pero no tiene miedo de que sea ella pues la que traiga el dinero o la que tenga un trabajo propio ni ese tipo de cosas, ¿vale? No sé si veis por dónde voy. Es decir, que él no siente que pierde su masculinidad por dejar que ella tenga una vida más independiente de él, ¿no? No dependa de todo para él. Aunque a veces tenga sus dudas, que es inevitable, ¿vale? Aunque Claire también es verdad que tiene su respuesta para esos momentos de duda de Jaime. En el libro 6, creo que es en el libro 6, cuando le dice algo así como que no es por lo que eres capaz de hacer o por lo que puedas proveer, simplemente es por ti. Siguiendo con más cualidades destacables de Jaime, es abierto mentalmente, que está en la línea de lo que comentaba hace un momento, ¿no? No para todo, ¿vale? Porque todos recordamos el momento bikini de esta tercera temporada. Pero, sin embargo, al otro lado de la balanza sabemos que no todo el mundo acepta tan tranquilamente que tu mujer viene del futuro, ¿no? También es sociable y creo que eso es algo que va muy unido a su facilidad para los idiomas, y es que trata con todo el mundo con cierta facilidad, ¿no? Se le ve muy desenvuelto. También conserva la inocencia y la curiosidad, que creo que es un rasgo que nos atrae mucho a todos, y esto lo digo especialmente por esos momentos tan tiernos que nos da, ¿no? Cuando le pregunta a Claire por cosas de su tiempo que obviamente desconoce, y no tiene miedo de preguntarle y de saber más, ¿no? Sobre los aviones, los elefantes. No quiero irme muy adelante a algo que no haya salido en la serie por no revelar, pero son momentos muy tiernos, ¿no? Y eso también lo hace divertido e ingenioso. Seguro que todos recordáis algún momento, alguna escena de Jaime siendo divertido,
gracioso, en esos momentos en los que se siente incómodo y se le ponen las orejas rojas, ¿no? Tampoco quiero desvelar aquí ninguno de los que se me ocurren porque hago spoiler, ¿vale? Pero hay muchísimos momentos y eso es lo que hace tan interesante la saga, esa relación que tienen los dos, ¿no? Claire y Jamie. Ahí es donde está el encanto de la saga. Curiosidades sobre Jamie, bueno, también tenemos unas cuantas. Las más llamativas o las primeras, por abrir fuego con las más identificativas, digamos, es que es zurdo y pelirrojo, lo que en aquella época se traducía como el diablo, vamos. Es alérgico al jacinto y después de su experiencia con Black Jack Randall, la lavanda mejor se la ponemos lejos porque le provoca pesadillas. Su tipo de sangre es el B, más adelante en la saga, y digo más adelante de lo que hemos visto en televisión, ¿vale? Más adelante del libro 3, hay un capítulo interesante sobre genética, si hay alguien a quien le guste el tema. Por culpa del golpe en la cabeza del que hablábamos antes, aunque le gusta la música, no tiene ningún oído. Tampoco sabe guiñar y cuando lo intenta lo que consigue es parpadear con ambos ojos como si fuera un búho. En la segunda temporada hay un guiño, nunca mejor dicho, a esta cualidad de Jamie que se la hace Rupert creo que era cuando tienen que entregar a Claire, ¿no? Cuando ya están huyendo de los británicos, que está llegando la guerra y tal, y tienen que entregar a Claire, y Rupert le dice que cuando le encuentre le guiñe de su parte. Pues son pequeños detallitos que va metiendo la serie para quienes hemos leído los libros y conocemos este tipo de detallitos, ¿no? Hemos dicho que no sabe guiñar, pero sí que sabe, spoiler para quien no haya leído, ya repito, más allá del libro 3 o 4, sí que sabe enrollar la lengua, es una cosa que Brianna no puede hacer y que también entra en el capítulo de la genética que mencionaba hace un momento. Y es muy gracioso, sale también a relucir el sentido del humor de Jamie. Se le dan muy bien los idiomas y seguramente lo habéis comprobado ya en la serie, pero podemos hacer un repaso. Habla gaélico, inglés, francés, alemán, español, italiano, latín y griego, hebreo, algo de chino y también un poco de tuscarora, que creo que es algo que viene ya ahora en la 4ª temporada, por ahí andaba. A mí me resultó muy curioso en los libros el momento en el que me di cuenta de que Jamie sabía alemán, porque en la escena, si recuerdo bien, están buscando unas monedas o una persona que le tase unas monedas antiguas y se citan con un tal Meyer. Este Meyer a Claire le suena de algo. Cuando este personaje les cuenta un poquito su historia, les habla de un escudo rojo y tal, Claire le pregunta a Jamie cómo se dice escudo rojo en alemán. Y él le dice algo así como que se pronuncia Rothschild o Rothschild. Si buscáis en internet, seguramente sabéis que los libros de Diana contienen referencias a personajes históricos reales. Rothschild es la saga de banqueros con la que empezó, digamos, la banca en Europa. Y a mí me resultó muy curioso descubrir así que Jamie se defiende también con el alemán, entre otros muchos idiomas, como acabo de mencionar, ¿no? También sabemos que ha tenido muchos nombres a lo largo de la saga. Su hermano le llamaba Sonny, un apodo cariñoso, abreviatura, digamos, de Alexander. Fue Jamie McTavish al llegar a Escocia la última vez. Red Jamie es el nombre que le dan los ingleses durante la guerra. Es el Dumbonet durante los años que pasa en la cueva. En la cárcel sus hombres le llaman MacDuff porque es hijo de Brian el Negro. A Hillwater llega como Alexander Mackenzie, después se convierte en Alexander Malcolm cuando trabaja como impresor en Edimburgo y Jamie Roy cuando es contrabandista.
Ya embarcado en la aventura de viajera en alta mar y demás, pasa a ser el capitán Alessandro cuando llega a la Española. Y en el baile del gobernador, aunque en la serie no se menciona, en el libro sabemos que no se presenta como Alexander Malcolm ni nada de eso, sino como Etienne Marcel Duprovac Alexander. Y en la cuarta temporada, spoiler si no lo habéis leído todavía, en la cuarta temporada será el Mataosos, que es el nombre que le dan los indios. Un trocito de historia. Como comentaba antes, sabemos que los libros de Diana están llenos de referencias a personajes históricos reales, que también tiene un trabajo de documentación importante y demás. Bueno, pues vamos con un trocito de historia, porque ¿sabéis que hubo un James Fraser real? Su verdadero nombre era James Fraser el noveno de Foyers, estaba en términos muy amistosos con Simon el 13º Lord Lovat, a quien más tarde se ejecutó por participar en el levantamiento de 1745, y como se llevaban bien, pues Foyers y Lovat se unieron para apoyar la causa del príncipe Carlos. Después del desastre de la batalla de Culloden, el príncipe Carlos huyó hacia el oeste y se refugió en la granja de Gorslake, dentro de la finca de Foyers, pero pronto llegaron por allí los casacas rojas y acabó escapando saltando por una ventana. Después de haber luchado en Culloden, este Jamie Fraser pasó 7 años en una cueva que la sitúan, dice la historia, a 1 milla al oeste de las cataratas de Foyers. Su escondite era muy conocido por los lugareños, que empezaron a llamarle el Dumbonet para poder hablar de él libremente, ¿no? Fue excluido de la ley del Parlamento por todas las ofensas, por considerarlo traidor y todas las ofensas cometidas durante la rebelión, y por eso se vio obligado a vivir escondido en la cueva durante 7 años. Dos hechos curiosos que ocurrieron durante el tiempo que pasó en la cueva y que seguro que os suenan porque los hemos visto en la serie. Más o menos, ¿vale? Salvando las distancias, que es una adaptación. Resulta que un día, cuando se asomaba desde su cueva, vio que un casaca roja estaba siguiendo a la chica que normalmente le llevaba la comida. Y como tenía que evitar que le capturasen por cuestiones de vida o muerte, ¿verdad?, porque no le podían descubrir, disparó al soldado y lo enterró todo en secreto para que así no se desvelase su paradero. Si habéis visto los extras del DVD de la 3ª temporada, os habréis dado cuenta que esto que acabo de mencionar, este hecho que acabo de mencionar, es una escena eliminada, donde podemos ver al Dumbonet en todo su esplendor salvaje, ahogando a un casaca roja. El segundo hecho curioso que hemos visto en la serie, bueno, después de la batalla de Culloden, las tropas del duque de Cumberland ya sabemos que llevaron la miseria a toda la zona, pero uno de los ataques que cometieron las tropas de Cumberland fue contra un niño que llevaba un barril de cerveza a James Fraser en su escondite, y cuando el niño se negó a contarle cuál era el escondite de su amo a los soldados le cortaron las manos. ¿Os suena, verdad? Son cositas que hemos visto en la serie, evidentemente adaptadas, y que cuando conoces que tienen cierta relación, que tienen algo de verdad, que tienen una base histórica, convierten toda la historia en algo mucho más interesante, más rico y le da más profundidad. Además, lo hemos comentado alguna vez por Twitter, ¿no? La pasión por una serie te puede despertar también pasión por cosas con las que está relacionada. Ahora nos interesa mucho Escocia, nos interesa mucho su historia, estamos deseando viajar, ver sus castillos, ¿no? Nos empieza a despertar inquietudes que de otra manera pues a lo mejor no nos habríamos interesado. Y eso pues enriquece también todo el conjunto y hace que ser fan no sea aburrido, ¿no? Por cierto, si tenéis el Outlandish Companion a mano, el libro que es complementario a la saga que escribió Diana,
Sabréis que Diana ya habló en este libro de la base histórica del personaje de Jamie. Todos sabemos, porque ha corrido mucho por internet la noticia, ¿no? En su momento, es que el nombre de Jamie lo tomó Diana del personaje de un personaje de Doctor Who, un joven escocés llamado Jamie McCrimmon, que fue el que ayudó a establecer el periodo de tiempo en el que se iba a desarrollar el libro, ¿no? En el que se iba a desarrollar Outlander, y el que le dio el nombre a Jamie, ¿no? A ella le gustó el nombre y lo tomó para el personaje. Pero como Diana no sabía mucho todavía a esas alturas, no sabía todavía mucho de la historia de Escocia, no se atrevía a darle un apellido a Jamie. Entonces, durante mucho tiempo fue Jamie espacio en blanco, hasta que se encontró con el libro The Prince in the Heather de Eric Linklater, que es un autor que creo que también aparecía en la saga, mencionado por Roger. En este libro de Linklater se cuenta la historia de lo que le pasó al Bonnie Prince y a sus seguidores después del desastre de Culloden. De hecho, hay una descripción de ese libro que Diana incluyó en Atrapada en el tiempo, y seguro que os suena ese párrafo que decía algo así como: después de la batalla de Culloden, 18 oficiales jacobitas, todos heridos, se refugiaron en una vieja casa durante 2 días, con sus heridas desatendidas y sufriendo, y luego los fueron llamando para ser fusilados. Uno de ellos, un Fraser del regimiento de Lovat, escapó de la matanza. Seguro que os suena, ¿no? Bueno, pues ese trocito sale de ese libro que le descubrió a Diana la historia de lo que le pasó al Bonnie Prince y a sus seguidores. En ese punto, pues ella ya sabía que la historia tendría que terminar con la batalla de Culloden, pero ella tenía la sensación de que había más. Y pensando en que el libro pudiese tener una secuela, ella pensó también pues que entonces Jamie tendría que sobrevivir a la batalla. Y claro, su apellido entonces tendría que ser Fraser para ser fiel a esa historia, ¿no? Y fue también precisamente viendo Doctor Who, al leer los títulos de crédito de Doctor Who, Diana descubrió que el actor que interpreta a Jamie McCrimmon, ese personaje que le dio su nombre a Jamie, se llama Fraser Innes, aunque Fraser escrito con Z en este caso. Ella seguía investigando y se encontró con la leyenda del Dumbonet, un personaje que sobrevivió a Culloden, que regresó a sus tierras, vivió 7 años escondido en una cueva protegido por sus inquilinos. Según dice Diana, esto le pareció pues, una historia muy romántica y muy adecuada a su historia, así que la cogió y la adaptó a lo que ella estaba escribiendo. Meses después volvió a encontrarse con la historia del Dumbonet repetida por otra fuente, y fue esa fuente la que relataba la historia de forma más completa y le daba ya el nombre real de quién fue ese Dumbonet, un tal James Fraser. Llegamos al momento de daros voz a vosotros, que sabéis que solemos hacer alguna pregunta en cada programa relacionada con el tema en cuestión del que estamos hablando. En este dossier de Jamie Fraser la pregunta tiene 2 partes: ¿qué es lo que más os gusta de Jamie? Y si veis diferencias entre el Jamie de la televisión y el del libro. Esta segunda pregunta, Jamie televisión contra Jamie del libro, os la he formulado porque ha sido una cuestión muy debatida esta tercera temporada, sobre todo en foros internacionales, en las americanas y tal. Ya sabemos que son también muy pasionales, y se ha comentado mucho este tema, si hay diferencias, si es que Jamie ha ido perdiendo su personalidad esta tercera temporada. La discusión empezó a desatarse en el episodio 307, en el episodio 7 de la tercera temporada, que ya no sé ni hablar. En el episodio 7 de la tercera temporada, porque Jamie tuvo ciertas reacciones que muchas fans consideraban pues que Jamie no actuaría así, que el Jamie de los libros no es así. Por ejemplo, leí comentarios como que Jamie y Claire no estaban equilibrados, que no estaban al mismo nivel, que ella era más fuerte que él, que a Jamie le estaban añadiendo debilidades, o
un comentario muy interesante es que los productores o los guionistas no saben compensar o añadir ese genio, ese ingenio que tiene el personaje y que Diana transmite también al escribir. Hay un comentario que leí que siempre os comento, que siempre hago referencia, y es que me hizo cierta gracia, y por eso quería saber también vuestras opiniones, pues aquí a nivel español, ¿no? Que las americanas, inglesas y demás en foros internacionales se habla mucho, y yo no veo ese movimiento aquí en España, ¿no? De discusión, y discutir educadamente me parece también muy sano y que enriquece la experiencia de ser fan, y ya me estoy repitiendo otra vez con esto, ¿no? Un comentario que leí y que siempre os dejo caer, y retomo un poco el hilo, que siempre os comento, es que leía a una chica que decía, por favor, que le devuelvan a Jamie los huevos porque parece que se ha sentado en el asiento del pasajero y está dejando que le lleven, ¿no? que le conduzcan esta temporada. Y de ahí viene el origen de esta pregunta. Y vamos allá con vuestros comentarios, que además estoy muy contenta porque os habéis animado con el tema de los audios, y creo que así el programa puede ser mucho más dinámico. Vamos con los comentarios. Hola clan, soy Mari Carmen desde Roqueta de Mar. Pues lo que más me gusta de Jamie es su sentido del honor. Es la forma en que mima a Claire. Es su responsabilidad. Es el respeto, sobre todo el respeto. Me causa mucha impresión como un hombre de esa época respeta tanto ya no es a su amada, sino lo que es a la mujer, ¿no? Lo que implica la profesión de ella. Para ser un hombre de esa época, no está acostumbrado que una mujer desempeñe y se mueva en ese mundo como es Claire, ¿verdad? Y como respeta sobre todo eso, sus pensamientos, todo, su forma, incluso la forma de ser de Claire, ¿no? Como todos sabemos que muchas veces ella es muy cabezona y demás. En fin, todo eso, después lo fiel que es, ya no solo en el amor con ella, sino en el amor por su familia, a sus pensamientos, a sus costumbres, en fin, eso me encanta de nuestro Jamie. Y después, para la segunda pregunta, ¿qué diferencia veo de nuestro Jamie? Pues tengo que decir que para mí tengo una sensación como que en los libros veo a un Jamie más profundo, más serio, aunque sí tiene sentido del humor, pero yo lo veo más serio que la serie de televisión. La verdad tengo que decir que yo vi por primera vez la serie antes que los libros, entonces claro, la cara de Sam pues me crea como más dulzura, ¿no? Entonces aunque también cuando leo los libros le pongo la cara de Sam a Jamie de los libros, pero en fin, es mi humilde opinión. Venga, un beso para todas. Muchas gracias, Mari Carmen. Vamos ahora por un mensaje que nos ha dejado Rocío. ¿Qué nos gusta de Jamie? Bueno, la pregunta que yo me hago ante esta es ¿qué es lo que no nos gusta? Porque el personaje lo tiene todo. Es un arquetipo de héroe romántico que se nos presenta como muy atractivo, muy valiente, abnegado, capaz de sacrificarse por los demás. Incluso sus defectos, que también los tiene, nos gustan. Que sea testarudo como un escocés típico nos encanta. Que se comporte como un hombre del siglo XVIII también nos gusta, aunque a veces haga cosas que desde nuestro moderno punto de vista podrían resultar sorprendentes o incluso inquietantes. Reflexionando un poco, a mí particularmente lo que más me gusta del personaje es esa faceta vulnerable que tiene. Cuando delante de los que quiere muestra lo que le duele, lo que profundamente le hiere. Yo recuerdo una parte de una de las novelas
no voy a decir cuál para que los que no se la hayan leído lleguen, en la que Jamie ya con cierta edad, un poco deprimido y en hora baja, coge a Claire y le dice con una gran desesperación: pondría el mundo a tus pies y no tengo nada para darte. Ese momento te derrite. Cuando Claire le contesta que es una digna compañera de batallas de él, con una cita bíblica también muy bonita, que dice: donde vayas iré, donde vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y esa parte de la relación de los dos, en la que muestran el dolor que sufren y que comparten, a mí completamente me tiene enamorada. En cuanto al tema de las diferencias entre el Jamie de la televisión y del libro, yo, al ser alguien que ha llegado al libro después de ver la serie, la verdad es que no he encontrado grandes diferencias en cuanto a la esencia del personaje. Es cierto que al ser dos medios muy diferentes, no podemos conocer igual al personaje viendo la serie que leyendo el libro. Por eso yo recomiendo a todo aquel que no lo haya leído que se lo lea, porque se complementan muy bien, dejando aparte que es diferencia va a haber, porque las adaptaciones nunca son literales, que hay historias contadas de diferente manera, que hay personajes que en un lado están de una manera y en otro en otra, pero para conocer el por qué él como personaje actúa como actúa, piensa como piensa y siente como siente, yo recurriría mucho al libro, y que conste que yo, si tuviera que escoger, me quedaba con la serie, pero el libro te da un punto de conocimiento de lo que ese maravilloso personaje es, que no se puede despreciar. Así que yo a todos aquellos que no hayan leído lo animo, porque os aseguro que os va a gustar. Es una cosa que yo no me esperaba cuando empecé a leer, después de darme un atracón de 3 temporadas de serie, pero que me ha sorprendido y todavía no he acabado la saga. Estoy súper enganchada. Muchas gracias a Mari Carmen y a Rocío por esos audios que nos habéis enviado. Si cualquiera de vosotros quiere participar, también puede hacerlo enviando su propio audio grabado con el móvil. No hace falta más complicación, lo grabas con el móvil y lo envías a clanlalibroca@gmail.com. Pero no creáis que con esto de los audios me he olvidado de vuestros comentarios en Twitter. Como ya decía, siempre abrimos en Twitter el hilo donde anunciamos cuál es el tema del próximo Lali Podcast. Dejamos la pregunta y vosotros podéis dejar vuestros comentarios. Y voy a empezar a leer algunos porque hay unos cuantos. Recuerdo la pregunta, que tenía 2 partes. ¿Qué es lo que más os gusta de Jamie? Y si veis diferencias entre el Jamie de la televisión con el Jamie del libro. Kramen de 33 nos decía: me gusta todo, sin comentarios. Diana: lo que más me gusta de Jamie es que no es nada egoísta. Ha sacrificado su felicidad durante 20 años para que Claire y Bree estuvieran a salvo. Siempre está dispuesto a sacrificarse por los demás y es muy noble y leal. En el libro Jamie es más cabezota y saca más su lado divertido. Sarita nos decía: puedo decir que me gusta todo, hasta la peluca de ardilla que le ponen al pobre. Y sí, hay diferencia con respecto al libro, ya que en la serie pareciera que le quieren dejar de segundón y como si no tuviera la relevancia que tiene en el libro. Isabel G. Chico nos decía: del Jamie de la serie lo que más me gusta es Sam, y de Sam lo que más me gusta es todo. Del Jamie del libro lo que más me gusta es que es el protagonista, solo hay que fijarse en que un año con Sam es un libro y 20 años con Frank son un par de capítulos. Un buen punto ahí, Isabel. Claire y Jamie nos dice: lo que más me gusta de Jamie es el profundo amor que siente por Claire, que es valiente, honesto, carismático, romántico, leal, inteligente y con un gran sentido del humor. Maravilloso, vaya. En cuanto a la diferencia con el del libro, yo no la veo, la esencia del personaje está perfecta. Lonin Monte Torre nos decía: a mí me encanta cómo es de generoso, lo demuestra en todos los aspectos, y la lealtad que siente hacia las personas. Veo en él reflejado el sufrimiento de un hombre que ama y protege, y que sus circunstancias le han dejado vivo, solo y con el corazón destrozado, y con la esperanza de un reencuentro feliz.
Maribel, vi la serie y después leí los libros. En la serie me encantaba el sentido del humor, cómo protege a los suyos, cómo se adaptó a Claire, a su sentido del honor. En los libros vi todo eso, pero también que es tierno y a la vez un poco más brusco, pero me reía más que en la serie, aunque me gustan ambos. Rosa, de Jamie me gusta todo, hasta cuando se pone terco, no le pondría ni un pero. Guapo a rabiar, romántico, leal, valiente, protector, inteligente. Entre la serie y el libro quizás en la primera le falte garra, a veces le veo un poco supeditado a Claire, pero en general bien. Beatriz Castro, de mi Jamie me gusta todo, su sentido del honor, su lealtad, su fidelidad, en fin, sus valores. Y de Sam lo que me revoluciona las hormonas como ninguno. No hay otro que pueda ser Jamie. Ares Giner, el del libro es un amor, te enamora, pero le añades la sonrisa de Sam y claro, se transforma en el Jamie perfecto. No sería capaz de verlo diferente. No hay capítulo u episodio que no suspires por él, como para resistirse. Raquelita 77 es otra de la que nos dice que de Jamie le gusta todo, sea del libro o de la serie. Hasta sus debilidades dice que lo hacen más real y te dan ganas de abrazarlo y ayudarlo. Anika, Jamie es el hombre así en mayúscula. En el libro tiene más peso, más matices, pero el de la serie es el que me enamoró. Por él me leí y sigo leyendo los libros. Es otro matiz importante para muchas de las que hemos llegado a los libros gracias a la serie, porque nos hemos enamorado del personaje, ¿no?, que interpreta a Sam. Marisol Blancas, sí que hay muchas diferencias entre el Jamie del libro y el de la televisión, pero algunas son bastante buenas. Lo que no cambio es lo esencial, ese Jamie que se enamoró de Claire y que jamás se rinde a pesar de las circunstancias. María Chu comenta por aquí, yo me vi las 3 temporadas seguidas, por supuesto me gustó Sam físicamente y aluciné con sus interpretaciones sublimes, pero fue la historia de los dos lo que me hizo saber más y querer leer los libros. Al haber visto la serie primero, a los personajes del libro les pongo las caras y el cuerpo de los actores de la serie. Efectivamente, en los libros tienen más protagonismo. También me parece que es más irónico en sus frases, a veces hasta sarcástico. En la serie las interpretaciones son fantásticas, pero solo con los libros me he emocionado, he gozado, he reído y he llorado. Sam me gusta, a quien no, pero quien me tiene realmente enamorada es Jamie. Y por último, Pepitas nos dice, el Jamie de la serie tiene como base al del libro, aparte del cuerpazo de Sam, pero en el libro tiene más protagonismo, lo describe mejor. Por eso es bueno ver y leer a Outlander, así lo tenemos al completo. Me gustaría cerrar esta ronda de comentarios con el audio que ha enviado Anaís en nuestro grupo de Facebook cuando comentábamos los episodios. Anaís siempre dejaba un comentario muy extenso, ¿no?, pero eran muy interesantes. Hizo una reflexión muy interesante en su momento sobre cómo Jamie utiliza su cuerpo como moneda de cambio en muchas situaciones a lo largo de la serie. Entonces quise pedirle a ella que por favor me diera también su opinión sobre el tema de este programa, ¿no?, sobre cómo veía ella a Jamie, porque quería saber qué reflexión hacía ella y cómo lo ve, porque además ella solo ve la serie, no tiene intención de momento, no está leyendo los libros. Dentro, comentario de Anaís y muchas gracias por tu reflexión. Hola Librochers, aquí estoy liada y con la mesa llena de telas y goma eva, con Iria pegando con la pistola de silicona y yo cosiendo, pero con muchas ganas de daros el tostón otra vez con mis puntos de vista sobre los diferentes aspectos de nuestra serie preferida. ¡Hola! Ahí está. Bueno, no puedo hablar de la diferencia que hay entre el Jamie del libro y el de la serie, porque como ya sabéis, yo solamente veo la serie. No vivo de la esperanza de recuperar mi hábito de lectora empedernida que las circunstancias me han obligado a abandonar, pero bueno, de momento me tengo que conformar con la imagen en movimiento. Lo que quiero comentar es algo sobre lo que he leído en varias ocasiones y en diferentes foros de fans de Outlander, que el Jamie de la 3ª temporada no es el mismo que el de las 2 anteriores. Yo creo que sí que lo es, y que a pesar de todo conserva a lo largo de todos los capítulos la esencia del hombre que conocimos con 22 años. Pero bueno, nadie es igual a los 20 que a los 40. En la primera temporada, según veo,
tenemos un Jamie joven sobre el que pesan pues, las pérdidas de sus padres, los problemas con la justicia y con Blackjack, la lejanía de su hogar, pero al mismo tiempo pues es vital, indomable, ambicioso, enamoradizo y divertido, seguramente como cualquier muchacho de su edad. Preocupado sobre todo por sí mismo, sus amigos, su clan, el clan que le ha recogido, digamos, que lo ha acogido y en el que se siente en relativa seguridad. Siempre eso sí que se atenga a las normas. En resumen, yo ya lo veo como un conquistador de mujeres, un desfacedor de entuertos y un estupendo camarada. El hecho de conocer a Claire no solamente lo llena como hombre, sino que va a tener una serie de vivencias y experiencias y conocimientos que ni imaginaba, yo creo. Yo veo que poco a poco sus prioridades cambian. Claire es lo más importante, tanto que es capaz de soportar las peores humillaciones con tal de protegerla. También es cada vez más importante su país y todo lo que va a pasar allí. Intentar cambiar la historia le va cambiando poco a poco a él, bueno, a ambos. Ya no solo cuentan con ellos mismos y su clan, Jamie tiene que contar con mucha gente de cerca, de lejos, que le ayude a evitar la catástrofe. Yo creo que eso le hace madurar, pensar cada paso que da y valorar lo que realmente importa. Llegar a la inevitable batalla final que le enfrentará con su enemigo acérrimo es solamente un paso que le va a llevar a tener que soportar las mayores pérdidas que pueda imaginar hasta ese momento. Pues Claire, sus 2 hijas, los amigos, camaradas y familiares que han compartido sus días y experiencias, al final su propia forma de vida, la única que ha conocido hasta entonces, porque después de esa batalla de la que solo sale con un hilo de vida, pues todo ha desaparecido. Ahora es un hombre vencido, hundido hasta el punto de no valorar su propia vida, deseoso de morir y terminar con todo, pero poco a poco y a pesar de su buscada soledad y del tiempo en la prisión, le vemos madurar, yo creo, cuando comprende que tiene que seguir adelante, dejar atrás el pasado y avanzar, para bien o para mal. Eso sí, sigue sumando pérdidas, ahora es Willy, el hijo al que nunca podrá tratar como tal. Pero ya nada le impide que continúe con su vida y mire al futuro junto a las personas que quiere, ni siquiera un matrimonio fallido, con Liori, lógicamente. Vemos que se convierte en un tranquilo impresor que, fiel a su forma de ser, lucha por lo que cree justo, pero ya no con la espada, sino con las letras. Ya no queda prácticamente nada del Jamie que conocimos en Liot. Ahora es un hombre de mediana edad, asentado en sus costumbres, unas más sanas que otras, y superviviente de unas heridas físicas y morales que el tiempo pues va cerrando. Por eso cuando Claire vuelve, además de que 20 años es mucho tiempo sin verse, su pasión, a pesar de ser grande, es más calmada, más madura. Estoy segura que si la Bacra, Gillis, no hubiera secuestrado al joven Ian, obligando a Jamie a embarcarse en nuevas aventuras, él hubiera sido inmensamente feliz de, una vez cerrada la boca de Ligery, poder envejecer en la Librox al lado de Claire y de su familia, disfrutando de la rutina de cada día. Bueno, esperemos que al nuevo mundo le traiga algo de esa tranquilidad y poder disfrutar de la familia que tanto deseaba tener. Bueno, al margen de la historia, me parece que Diana y los guionistas han hecho un trabajo soberbio con el personaje, plasmando a la perfección los cambios propios de la vida de cualquier hombre que con el paso del tiempo va madurando. Al menos eso es lo lógico. Bueno, pues ya os he vuelto a soltar mi rollo. Seguramente lo que os he dicho os parecerá obvio o incluso algunas no estaréis de acuerdo. Pero lo que sí espero es que por lo menos haberos entretenido un ratito. Y ahora tener paciencia y esperar a lo que vendrá, que según lo que hemos podido ver, promete y mucho. Saludos pues y hasta la próxima, bellas. Muchas gracias, Anaís, por esa gran reflexión. Como veis, muchas cualidades y características de Jamie se han ido repitiendo a lo largo de este Lali Podcast. Su amor por Claire, su sentido del honor, su lealtad, su sentido del humor, que desgraciadamente es un sufridor nato con capacidad de superación. Es cierto que en el libro tiene más matices porque no es lo mismo desarrollar una escena en 20 páginas de un libro que en unos minutos de serie. En la serie, al menos de momento, parece que tenemos un Jamie más suave, que está algo más dulcificado, porque en los libros tiene pasajes donde parece más brusco muchas veces. Que la relación de Claire y Jamie está más equilibrada en los libros, mientras que en la serie podríamos decir que han optado
por potenciar más a Claire, cosa que no es culpa, y aclaro, de los actores, ¿vale? Ni de uno ni de otro, ni de nadie, es simplemente la visión que han escogido. Pero aquí ya abrimos una discusión en la que habría que recordar eso de que el libro es el libro y la serie es la serie. Es obvio que en la serie Jamie también evoluciona y lo hace acorde con la personalidad y carácter que le han dado los productores, que a veces puede ser más o menos acertada, obviamente. Pero siempre que volvemos al principio de la serie, decimos aquello de cómo ha cambiado Jamie, ¿no? Cómo ha evolucionado. No hace mucho estuve en una mesa redonda sobre adaptaciones literarias a la pantalla y el invitado que venía del Instituto Cervantes hizo una reflexión que en ese momento me hizo pensar en Outlander. Dijo que lo que vemos en la pantalla es la interpretación que ha hecho el director al leer el libro. Y si ha leído bien el libro, hará una buena adaptación. Pero no deja de ser su visión. Y como el libro es el libro y la pantalla es la pantalla, que son medios distintos, hay que permitirle cierta libertad al director, porque esa libertad puede enriquecer su visión de la historia. Y hasta aquí el programa de este mes. Espero que os haya gustado este pequeño dossier sobre Jamie Fraser. Quiero dar las gracias a todos los recursos que han servido de fuente para este programa, además de los libros de la saga, a la wiki de Outlander en español, la wiki en inglés por algunos datos y cronologías, y a caithness.org, que ha aportado la parte histórica. Sing me a song. Muchísimas gracias a todos los que habéis enviado vuestros audios y también habéis dejado vuestros comentarios en Twitter. Ya sabéis que es en Twitter donde revelamos el tema del próximo podcast y abrimos hilo para que podáis dejar vuestros comentarios e incorporarlos después al programa. Muchísimas gracias a todos por participar, espero que, ya digo, que os haya gustado este pequeño programa y nos escuchamos en el próximo Lali Podcast como siempre. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!